Tuvimos un caso donde en una empresa que factura 700 millones anuales, toda su contabilidad era base a flujo efectivo. Y realmente cuando hicimos una reformulación, se dieron cuenta que no estaban ganando. O sea, no tenían ni siquiera identificado el punto de equilibrio. Esto ocasionaba que estuvieran tramitando créditos financieros con tasas muy altas, que eso se prevé con un buen flujo de efectivo proyectado. Si crees que por ser dueño o dueña de tu empresa y estar vendiendo ya es buena señal, te tenemos noticias. Debes poder comprender la información financiera. Todo el contexto está aquí en Management 360, un podcast de Deanda Torres Gallardo y compañía, una firma representante de Moore Global Limited en México. Vamos a hablar de cómo mejorar la calidad de la información financiera y cómo influye esto en la toma de decisiones. Sí, déjame comentarte que en la mayoría de las empresas, y voy a hablar de la mayoría de las empresas y no de aquellas, pues que son grandes empresas transnacionales, ni esas empresas que están listadas en bolsa públicas, ni sector y todas estas empresas que están reguladas, sino de la vasta mayoría de empresas. Vamos a hablar de pymes, inclusive de empresas muy grandes familiares que no entran dentro de estas categorías. Y que bueno, en todas ellas, en la experiencia hemos observado pues algunas problemáticas o más bien oportunidades de mejora, ¿no? La primera es una de las más importantes. Muchas de estas empresas manejan su información financiera como para únicamente efectos fiscales y no manejan una contabilidad o su información financiera sobre la base de vengado. Se basan principalmente en la base de flujo de efectivo. Ese es un primer problema. El segundo gran problema que vemos es la falta de aplicación pues, de normas contables, de las famosas normas de información financiera en forma completa. Hay una serie de normas que nosotros le denominamos normas de alto nivel porque requieren un alto juicio y supuestos pues, que las empresas deben tener para poder aplicarlas, para poder calcularlas. Son normas que no se calculan por un sistema, son normas que hay que hacer cálculos, pero implica mucho juicio profesional y sobre todo estas normas están muy enfocadas al tema de evaluación de la información financiera y tienen un gran componente prospectivo, es decir, registras hoy efectos que ya sabes o conoces que pueden pasar al futuro. La otra oportunidad de mejora que observamos es que, pues, y es uno de los más graves, hemos visto empresas, inclusive familiares, que facturan 700 millones al año y que los dueños realmente no revisan la información financiera, no la entienden y, y no solicitan la información que deben tener para tomar decisiones. Ellos se basan mucho en el flujo de efectivo y también pensar que por el hecho de que hay mucho flujo de efectivo, que entra mucho dinero, la empresa está ganando, bueno, eso puede no ser cierto. Es parte de una cultura que debe existir, pues de entender qué son los estados financieros básicos, qué representan, qué significan, y cuando un dueño logra tener este entendimiento y cada mes exige información, bueno, es algo que les ayuda a tomar decisiones más acertadas, ¿no?, en el negocio. Y voy a adicionar una oportunidad de mejora importante, que es conocer el punto de equilibrio, de las empresas, el punto de equilibrio financiero, que bueno, pues básicamente es saber a partir de qué momento las ventas ya empiezan a generar una utilidad real, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿A qué te refieres con base de vengado versus flujo de efectivo? Sí, mira, el tema y voy a poner un ejemplo muy simple. En muchas empresas, pues el recibo telefónico de diciembre les llega en enero y lo registran como un gasto de enero. Y eso no es correcto. De diciembre debería estar reconocido el gasto y la cuenta por pagar. Entonces, cuando lo registras en enero como un gasto de enero, pues estás usando una base de flujo de efectivo. Cuando lo registras en diciembre, porque es un gasto que se generó por un servicio utilizado en el mes de diciembre, bueno, es cuando estás aplicando ya la base de vengado. Y ese es un ejemplo muy simple, pero pueden haber muchos. Y básicamente la diferencia es que base de vengado es que tienes que reconocer los ingresos cuando realmente la obligación de desempeño
cuando es realmente el compromiso que tú tienes con el cliente ha sido cumplida, no importando cuándo te pague. Entonces, en ese momento tú ya tienes reconocido o debes reconocer un ingreso. En el tema de los costos y gastos, bueno, pues estos los tienes que reconocer en el momento que sabes que que ya los incurriste. Que ya los incurriste y que los vas a pagar en el futuro, puede ser o en forma inmediata, pero si lo vas a pagar en el futuro, pues ya tienes que reconocer un gasto hoy, porque ya eso deriva de un tema contractual actual, de un evento o una transaccionalidad. Y bueno, pues esa es la gran diferencia entre base de vengado. Es muy importante reconocerlo porque es lo que te decía, cuando ven flujo de efectivo, ven que entra dinero, piensan que están ganando, piensan que quedan con excedentes de efectivo, pero cuando realmente haces una información financiera sobre base de vengado, pues realmente puede ser inclusive que el negocio no esté ganando, que te des cuenta que realmente estás perdiendo o que no estás ganando realmente lo que crees que está ganando. De ahí la diferencia entre un presupuesto y flujos de efectivo proyectados, que son herramientas relacionadas. Un presupuesto, bueno, pues realmente sobre base de vengado, es una estimación, base de vengado, un flujo proyectado de efectivo sobre base de flujo de efectivo, pero la contabilidad tal cual, diaria, pues debe ir sobre base de vengado. Esa es una gran diferencia y realmente cuando tú ves información financiera sobre base de vengado versus efectivo, cambia radicalmente. Ok, muchas gracias. Hablas de ciertas normas de alto nivel. ¿Qué importancia tienen y cuáles son? Mira, pueden ser varias. La realidad es que son muy importantes porque estas normas permiten reconocer efectos de evaluación. Efectos que también incluyen un componente importante de prospectividad, es decir, algo que va a pasar en el futuro, pero que ya se genera por un hecho presente. Normalmente hay lo que es las normas de información financiera mexicanas, me voy a referir a esas porque también hay internacionales o símiles internacionales, pero de las nacionales, bueno, la serie D son principalmente las NIF que son importantes reconocer. Hay alguna de la serie C y de la serie B, específicamente la serie C, la C16, que es el deterioro de instrumentos financieros por cobrar, que bueno, no es otra cosa más lo que conocemos como la estimación de cuentas incobrables. Y en la serie D, bueno, pues tenemos la D1 de ingresos por contratos de clientes, que bueno, en empresas donde la entrega de bien o servicio es simultánea, bueno, no aplica mucho, pero aquí la complejidad viene en servicios que tienen un largo proceso de desarrollo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tú mandas a hacer una maquinaria a la medida, bueno, a lo mejor esa maquinaria tarda varios meses y entonces ahí hay reglas para en qué momento reconocer el ingreso. Esta norma pues ha sustituido por completo la anterior de 7 que hablaba de porcentaje de avance, lo cual ya no está permitido, se tiene que utilizar la mecánica de la D1. Entonces, estos temas de definir en esos casos, pues implica un alto juicio. Tenemos la D3 por la parte de las obligaciones laborales por retiro, que básicamente es hacer una estimación, ¿no? del costo laboral en caso de indemnizaciones y primas de antigüedad, y esto lo calculan peritos independientes, pero ya reflejas un costo que estás incurriendo y que es muy probable que puedas incurrir en el futuro. Y la otra norma importante es el D4 respecto a los efectos de impuestos diferidos, porque pues tienes ya efectos diferidos por decisiones o deducciones o acumulaciones fiscales en el presente ejercicio que van a revertir en el futuro, entonces tienes un impacto que vas a tener. Otra importante y hasta cierto punto reciente, bueno, ya tiene como 5 años, es la D5 de arrendamientos que, pues independientemente de los arrendamientos financieros, pues tiene los operativos que ya te exigen registrar la cuenta por pagar y un intangible respecto a todas las obligaciones que tienes contractualmente por arrendamientos operativos. Entonces, estas son, entre otras, ¿no? Las que nosotros consideramos de alto nivel y que son muy importantes y todas, como puedes ver, pues tienen un componente prospectivo, es decir, tienes que registrar hoy efectos que estás conociendo que van a suceder en el futuro y que te dan una mejor realidad
de negocio y que entonces si tú los tienes registrados, pues tienes una información financiera de mucho mejor calidad, ¿no? Ok. Disculpa, ¿por qué es importante conocer el punto de equilibrio? El punto de equilibrio y en general el análisis que los dueños de negocio deben tener de sus empresas, bueno, pues es porque el punto de equilibrio se define, hay muchas definiciones, pero así sencillamente es aquel que logras con tus ventas con el cual ya cubres tus costos fijos, gastos fijos y los variables de esas mismas ventas. Es decir, a partir de qué momento a partir de qué nivel de ventas ya realmente empiezo a tener una utilidad. Entonces esto es muy importante y sirve mucho para definir precios, que es algo estratégico en las empresas. Y bueno, y también pues para hacer un análisis de los costos y gastos que estás teniendo. Es una herramienta primordial junto con todo esto que hemos platicado de los presupuestos y los flujos de efectivo proyectados. ¿Qué sugerencias podemos dar sobre estos temas y qué beneficios podemos obtener? Mira, yo creo que lo principal y lo más importante, pues es que los dueños realmente tengan una comprensión de la información financiera. Por ahí hay un dicho, oye, si tienes un negocio y no sabes aspectos contables básicos, pues yo creo que estás un poco fuera de contexto. O sea, eso es súper importante que haya esa conciencia de entender qué reflejan, qué es cada estado financiero, qué reflejan, que estos estén sobre la base de vengado que ya comentábamos, que tengan la aplicación de todas las normas de información financiera. Entonces, lo primero es ese entendimiento. Como comenté, tuvimos un caso donde en una empresa que factura 700 millones anuales, familiar, bueno, pues toda su contabilidad era base a flujo efectivo. Y realmente cuando hicimos una reformulación, se dieron cuenta que no estaban ganando. O sea, no tenían ni siquiera identificado el punto de equilibrio y realmente esto ocasionaba que estuvieran, por ejemplo, tramitando créditos financieros con tasas muy altas, que bueno, pues tampoco es sano, ¿no? Y que eso se prevé con un buen flujo de efectivo proyectado, de lo cual hablaremos posteriormente. Entonces, bueno, pues esa es una de las principales sugerencias. La otra sugerencia, per se, bueno, pues es realmente establecer todo un procedimiento de información financiera sobre base de vengado y también ver estas normas de alto nivel y aplicar las normas de información financiera de forma completa porque realmente están diseñadas para reflejar una realidad de negocio y para tener una información financiera de mucho mayor calidad, con lo cual las tomas de decisiones es indudablemente más acertada. Realmente eso, cuando un dueño se da cuenta que su negocio no está ganando lo que él cree, bueno, pues inmediatamente toma acciones y se enfoca a esa parte, ¿no? En lo que suceda. Entonces, bueno, pues esas son en general las sugerencias que tenemos para estos aspectos que hemos comentado. Ok. ¿Cómo puede nuestra firma ayudar? Bueno, por ahí ya tuvimos en esta temporada 3, el episodio 1, el tema de pues contratar externos para llevar a cabo todo el procedimiento de información financiera. Esto es parte ¿no? Es parte de lo que hacemos con esa línea de servicio. También como firma, bueno, pues hacemos estos diagnósticos. Nos ha tocado llegar a empresas que van a ser compradas por algún fondo y que les exigen, oye, necesito que hagas un diagnóstico. Y entonces y empresas muy grandes familiares que van a ser compradas por un fondo o por otra empresa más grande que está más estructurada. Y entonces, pues al hacer el diagnóstico te das cuenta que faltan muchos ajustes, muchos temas a la información financiera y que realmente a lo mejor pueden hacer que la transacción no se logre porque realmente reflejas la ganancia real del negocio. Entonces, hacer estos diagnósticos es muy importante. También estamos en la parte de implementar las normas de información financiera. Actualmente estas normas, algunas de las normas que comenté, la de 5, de 4, principalmente de 1, lo hacemos como un servicio recurrente inclusive a grandes empresas transnacionales al cierre de cada año. Y bueno, pues y también tenemos un tema de capacitación. Somos capacitadora autorizada por el Colegio de Contadores Públicos de México
y damos pues entrenamiento, ¿no? Entrenamiento al personal contable y es parte, bueno, de los servicios que están. Obviamente todo esto nosotros lo involucramos cuando damos un procesamiento contable integral, ¿no? Como se ha comentado en algún episodio. Ok, muchas gracias. No, de nada. Es a ti. Si la información te fue útil, dale like y comparte con ese dueño de negocio que resuelve sobre la marcha. Te dejamos 2 videos relacionados que te serán muy útiles para proteger tu empresa en el ámbito fiscal y financiero. Suscríbete.